Bueno, entonces les puse así varias como preguntitas de verdadero y falso. Y por ejemplo, esta sí la vimos de que el lunes, de que los virus obligadamente necesitan crecer adentro de las células. Aunque aquí la frase está medio rara, yo ahí en el cuestionario la modifiqué para que la pudieran entender mejor. Pero acuérdense que los virus cuando están afuera de la célula no se consideran como inertes. Entonces ya cuando están dentro de las células cuando ya pueden generar o reproducirse, ¿no? Entonces siempre van a estar obligados para el crecimiento. Y por lo tanto, aquí dice que si hay una dependencia en la estructura de las células de los huéspedes, aquí es verdadero también, porque como los virus pues, o son del mismo tamaño de los ribosomas o cualquier cosita más grande, necesitan estas estructuras. Levantaron la mano o comentaron, ando en el campo, se me va y viene la señal. Ajá. Ah, ok. Pues igual la clase la estoy grabando, pues ahí la checas. Luego dice, son parásitos estrictos. Esto es, si no, esto de parásito estricto, la palabra estricto pues se refiere a, o bueno, está relacionada a esta, la primera, porque hay bacterias, por ejemplo, que pueden crecer adentro de una célula o pueden crecer en un medio de cultivo, por ejemplo, o sea, sin la necesidad de tener alguna célula parasitándola. Entonces los virus sí. O sea, si no infectan una célula y una célula específica, no pueden reproducirse. Por ejemplo, si llegara un virus que es del tracto digestivo, si llegara a infectar una célula que es, no sé, nerviosa, probablemente no pueda replicarse ni generar la enfermedad, porque tienen que ser, o más bien son muy específicos. Y luego, pues esta que dice, los virus son organismos celulares. Esta vendría siendo la primera falsa, porque aunque sí son organismos, pero pues no son células. O sea, para que fueran células, pues necesitaría tener ADN, ARN, mitocondria, cloroplasto en el caso de las plantas, etcétera. Y estas pues ni eso. Luego dice, utilizan organelos y moléculas propias para replicarse. Esta también es falsa, porque aunque sí utilizan organelos y moléculas para replicarse, no son propias. Utilizan las de la célula. Permítanme, voy a agarrar un mouse porque esto de escribir así no se puede. Sienten que hay mucho ruido de fondo. O sea, hace que sí se escucha de machine todo. Perdón, ya no veo nada. Nah, está bien. Luego dice, los virus contienen toda la información necesaria para reproducirse. Esto no lo habíamos platicado, pero la respuesta es que sí. Hagan de cuenta que me quedé pensando la vez pasada que me preguntaron que si cómo definiría a los virus. Y se pueden definir como organismos genéticos, porque básicamente lo que ellos hacen, o sea, nuestras células y todas las células en general funcionan con instrucciones. Estas instrucciones pues vienen en forma de ADN. Entonces los virus lo que hacen es inyectar sus instrucciones, o sea, llegan con las células y en vez de que se estén replicando o estén siguiendo las instrucciones del ADN, pues de la célula propia, lo que hacen es hacen como un intercambio, si lo quieren ver así, o apagan a, al ADN de la célula y empiezan a utilizar el viral. Entonces, en cuanto a información, los virus sí tienen toda la información necesaria para replicarse. Lo que no tienen son los organelos y las moléculas. Entonces, este de aquí sería verdadero. De nada. Y lo dice, el elemento viral más importante es el genoma. Aquí también es verdadero. O sea, pueden tener proteínas, pueden tener lípidos, carbohidratos, pero en realidad cuando estudiamos a los virus, estudiamos más que nada el genoma, porque ahí viene toda la información. O sea, ahí vamos a saber
cuáles son los genes que tiene, cuáles son las proteínas que van a codificar y básicamente pues cómo va a estar estructurado. Y lo dice, pueden constituirse con ADN o ARN dependiendo del tipo de virus. Aquí la O es clave. Aquí como se los pongo es verdadero. Pero en la tarea yo se los cambié poquito. Creo que les puse o ambos, de que ADN y ARN. Un virus no puede tener ambos. O sea, siempre o es ADN o es ARN. Y en la siguiente unidad vamos a platicar un poquito sobre la clasificación de los virus y vamos a darle mayor énfasis a esto, precisamente por lo que les estaba comentando, que son organismos o agentes genómicos. ¿Alguna duda o algún comentario con este breve repaso? Arre, pues. ¿Por qué no se cambia? ¿Por qué no se cambia esto? Ah, ok. Bueno, la siguiente, en cuanto a la otra tarea, aquí yo les cambié lo que tenían que investigar. Entonces, terminaron siendo nueve conceptos, ¿no? Tenían que investigar qué es un virus, la diferencia entre un virus desnudo y uno envuelto, que investigaran el genoma viral, la envoltura, nucleocápside. Y la idea es que hicieran algo así. O sea, que dibujaran más o menos un virus, que fueran identificando cada una de las cosas. Por ejemplo, aquí estamos viendo que esta estructura como muy geométrica, llena de bolitas azules, pues ¿cómo llaman esto? Pues como unas tiras, ¿no? En medio. Estas tiras representan pues obviamente el genoma viral. El 1 representa la nucleocápside o la cápside. Este de aquí, el 3, representaría el capsómero. O sea, el capsómero es como la unidad. Entonces aquí vemos que esto a lo mejor el 5 pudiera ser el virión. Este vendría siendo un virus desnudo. Este de aquí, el que están viendo aquí abajo, sería un virus envuelto. La diferencia es que si se fijan tiene como una capa extra. Y el genoma viral, pues el número 2, aquí está fácil. Aquí luego vamos a ver que, o bueno, no sé si ustedes encontraron la diferencia entre nucleocápside y cápside. ¿Alguien que me pueda ayudar con eso? Noemí, que anda en el campo. No, no es cierto, quién sea. Se encontraron la diferencia entre nucleocápside y cápside. Sin miedo, sin miedo. Nada, yo sé que tú tienes la respuesta ahí. Bueno, el caso es que aquí, por ejemplo, en este de aquí abajo, este vendría siendo la nucleocápside. Es que muchas veces algunos virus tienen como varias cápsidas. Y la nucleocápside estrictamente habla de la cobertura del genoma. Y la otra que cubre el genoma ya se le puede decir cápside o envoltura, como aquí lo menciona tal cual. Entonces hay algunos que todavía pueden tener como otra capa de proteínas, pero que envuelve específicamente al genoma. Y ya ese sería la nucleocápside. Y bueno, esa era la tarea más que nada porque en la clase ahora me voy a enfocar a platicarles sobre toda la estructura viral. O sea, cuáles son las funciones pues, de cada una de estas. Y dice, en las partículas virales se distinguen varios elementos constitutivos. Varios, pero al final de cuentas son sencillos y son poquitos. O sea, comparados con una célula procariota, por ejemplo, que dentro de todas las células que conocemos, la célula procariota es muy sencilla. En comparación con el virus, pues la célula procariota termina siendo algo muy complejo, ¿no? Entonces, son varios elementos constitutivos, pero ya ven, ustedes investigaron alrededor de 6 elementos constitutivos, 7, y básicamente eso es lo que conforma los virus.
Dice, estos elementos se ensamblan en el interior de la célula, dando lugar al virión o partícula viral madura o completa. O sea, todas las proteínas o todo lo que estamos viendo aquí, todo lo que les dejé investigar, todo se produce o se sintetiza en las células con el mismo material de las células. O sea, se utilizan carbohidratos producidos por la célula, proteínas producidas por la célula, o sea, todo literal. Lo único que cambia son las instrucciones. Por eso, en una de las preguntas de falso y verdadero, lo que les comentara, que era lo más importante, ¿no? Pues que era el genoma. Y luego nos comenta, dice, los elementos se ensamblan siempre en el interior de la célula, ¿no? Ya cuando sale a la célula, acuérdense que ya sale el virus o el virión ya maduro, completo. Dice, esta última, es decir, el virus completo, puede infectar una célula y producir así su descendencia. O sea, se supone que todas las células o todos los virus que salgan de la célula pues ya tienen capacidad de infectar. Y luego nos comenta, dice, la estructura viral debe ser comprendida como... Este puede ser un buen concepto para virus, de Javier que me preguntaba la clase pasada. Entonces, la estructura viral o el virus es consecuencia de una interacción autodirigida de gran número de unidades químicas idénticas. O sea, esto es lo que busca hacer el virus, o sea, generar unidades químicas idénticas en el sentido que se trata pues de materia, de proteínas. Y bueno, hablando ya ahora sí de los componentes, pues primero tenemos los ácidos nucleicos, pero básicamente cuando hablemos de componentes virales vamos a hablar de esto: ácidos nucleicos, proteínas, lípidos en el caso de los virus envueltos. Los virus desnudos no tienen lípidos, o sea, simplemente son ADNs y proteínas, y carbohidratos. Estructuralmente son muy sencillos. Y bueno, pues la parte importante siempre va a ser el genoma viral. Cuando hablamos de genoma nos estamos refiriendo a todo el material genético que comprende algún organismo. Por ejemplo, si hablamos del genoma humano, tenemos que hablar de todo el ADN que existe y el ARN, o sea, todo el ADN y todo lo que codifica ese ADN. En el caso de los virus, cuando hablamos de genoma viral, pues tenemos que reducirlo a ácidos nucleicos. Va a ser o ADN o ARN. Y dice que su función es contener la información genética, o los genes, necesarios para la síntesis de proteínas virales. Y fíjense que aquí no les estoy comentando de carbohidratos ni de lípidos. O sea, los genes de los virus solamente se van a reducir a proteínas, porque los lípidos y los carbohidratos los toman de la misma célula, de la membrana de la célula. Y dice, su análisis permite conocer la naturaleza o clasificación de los virus. De hecho, para hablar de clasificación y de replicación de los virus, o sea, todo el proceso, nos vamos a enfocar más que nada en el genoma. Y aquí, dice, los ácidos nucleicos van a variar en las diferentes familias de los virus. O sea, la primera clasificación podemos decir si es ADN o si es ARN. La segunda clasificación, vamos a decir si es ADN simple, ADN o ADN doble, o ARN simple o ARN doble. Y luego cómo está acomodado el ADN o el ácido nucleico en el virus, que puede ser de manera lineal, como ahí lo comenta, o circular. Entonces, podemos tener un virus ADN simple lineal o un ADN doble lineal. O sea, hay como varias clasificaciones, ¿no? Y por último, pueden ir en sentido positivo o sentido negativo, que esto se refiere más que nada si va de 5' a 3', sería positivo, o de 3' a 5' sería negativo. Entonces dice, el ARN, en el caso del ARN, como no existe como tal un 5' a 3', aquí dice que se va a considerar la polaridad positiva cuando vaya a actuar como un ARN mensajero. Y pues polaridad negativa, pues cuando se comporta como intermediarios replicativos para la síntesis de ARN mensajero. Y esta parte nos va a decir mucho de cómo se comporta un virus. Por ejemplo, los virus de tipo ARN mutan muchísimo más fácil.
los virus de ARN de cadena simple todavía van a mutar más fácil. Y los de cadena simple, lineal, positivo, más fácil todavía. O sea, digamos que son moléculas más sensibles a los cambios en el ambiente pues, a nivel molecular, y esto puede generar diferentes mutaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de virus como la influenza o el coronavirus. Y por eso también tenemos muchas cepas de los virus y por eso también hay muchas cepas de influenza. O sea, por más que ustedes se vacunen contra la influenza, el virus va a mutar y al siguiente año o a la siguiente temporada de influenza te va a volver a dar. Entonces, a mí a veces me preguntan que si recomiendo vacunarse contra la influenza. Eh, Depende. O sea, si me pregunta mi abuela, yo le voy a decir sí, usted vacúnese. Pero en realidad no es algo que sirva como tal. Uno, porque pues depende mucho de dónde se hizo la vacuna. Si se hizo de que en Guadalajara, muy probablemente aquí, bueno, aquí en Sonora iba a decir, pues estoy en Chihuahua, pero pues ahí en Sonora ya el virus de la influenza va a ser muy diferente al virus de Guadalajara, de lo fácil que muta. Ahora imagínense si hacen de que la vacuna en Estados Unidos o si la hacen en Rusia, vayan ustedes a saber. O sea, ya no, ya el virus está súper mutado, es muy diferente. Bueno, entonces aquí están visualmente para que vean cómo están clasificados los virus y algunos ejemplos. Tenemos el virus de la polio, que es un virus de tipo ARN en sentido positivo, es decir, que este se comporta como un ARN mensajero. Este es un tipo de virus que en cuanto llega a las células se empieza a replicar, porque no ocupa ni siquiera entrar al núcleo. O sea, el ARN entra, el virus de la polio, perdón, entra a la célula y en cuanto se topa con un ribosoma ya puede empezar la replicación. O sea, no ocupa entrar al núcleo. Entonces, y como es lineal, fíjense, o sea, imagínense, comparen este tipo de moléculas, por ejemplo, con esta de aquí. O sea, obviamente esta es muchísimo más delicada o más sensible y por lo tanto es muy fácil que mute. Y lo tenemos a virus de ARN en sentido negativo. Estas tampoco entran al núcleo. Lo que necesitan ellos es como cambiar de positivo a negativo y ocupan pues una enzima para eso. Y puede ser una enzima que esté presente dentro de la nucleocápside o puede ser una enzima de la célula, dependiendo. En el caso de la hepatitis delta, aquí no hay sentido porque es circular. Y luego tenemos ARN de doble cadena. Esto, por ejemplo, en los organismos como bacterias, células de los animales, no existe esta parte de aquí, no existen ARN de doble cadena. Pero en el caso de los virus, pues sí, ellos son especiales. Y en el caso de los virus de ADN, pues fíjense, tenemos más variedad. Tenemos ADN de una sola cadena en sentido positivo, en sentido negativo, con los parvovirus. Tenemos ADN de doble cadena en sentido positivo. Tenemos ADN circular de doble cadena, ADN circular de doble cadena, pero, ¿cómo se dice? O sea, no está como terminada. Y ADN de una sola cadena en un solo sentido. O sea, hay muchas variedades. Y aquí estamos viendo pues cómo están estas variedades de diferentes tipos de ADN, pero también con su morfología. Entonces aquí también para que visualicen las diferentes formas de los virus. O sea, casi todos tienen formas muy geométricas, fíjense estos de aquí. Y eso es porque las proteínas de la nucleocápside tienden a ser muy sencillas y pues generar patrones geométricos. Excepto los bacteriófagos, esos sí son otra cosa. Entonces aquí nomás es para que vean, generalmente en los libros, no les he compartido libros, ¿verdad? Bueno, al ratito se los subo. Todavía. Ahí tengo un libro que la verdad está muy sencillo de leer, está un poquito largo, pero sirve mucho de consulta y es muy sencillo de leer, o sea, siento yo que explica muy bien las cosas. El caso es que DS significa double strain, o sea, doble cadena de ADN, y así es como ustedes lo van a encontrar en las clasificaciones. Y cuando vean esta RT significa retrotranscripción. Eso les voy a explicar más adelante, pero en vez de transcribirse
Bueno, por retrotranscripción se refiere a que pasa de ARN a ADN y de ADN otra vez a ARN. Y eso se los deben de enseñar más que nada en biología celular. Antes se veía en bioquímica, pero pues ahora se ve en biología celular. No sé si ya llevaron biología celular, según yo sí, ¿verdad? Este es su tercer semestre. Sí lo llevamos, pero no vemos eso. O sea, no, no. Lo No sé. que, lo que debieron haber visto fue de que replicación, transcripción y traducción de ADN. Ah, no, sí. Eso Ah, sí, ok. eso sí. Ah, bueno, Eso pues ya sí. con eso. Bueno, eh, entonces, como vamos a clasificar a los virus tal cual, es básicamente de esta manera, o sea, cómo está su ADN. Podemos clasificarlo por su morfología, pero en realidad no, la morfología no nos dice mucho. El que nos da mayor información de cómo trabaja el virus es el tipo de ADN. Ya ven que ahorita les decía, el virus del polio, en cuanto toca la célula, básicamente se va directo al ribosoma y empieza a replicarse. Y otros, pues, necesitan entrar al núcleo, hacer retrotranscripción algunos, o sea, es más show. En la tercera unidad, ahí sí me voy a meter a todo eso de cómo se replica cada uno de los tipos de virus. Y bueno, pues en tamaño del genoma, los genomas virales son muy pequeñitos en realidad. Pero el que sean pequeñitos también nos hace algo complejos. Bueno, aquí dice que puede variar de 1.7 a 300 kilobases. Entonces, como el Homo sapiens, pues más o menos hay virus que tienen una gran cantidad de ADN. Y mucho de este ADN está clasificado como ADN basura, pero no es ADN basura tal cual, ¿no? O sea, pero en promedio están como los bacteriófagos, que son los virus que infectan a las bacterias, que son 50.000 pares de base aproximadamente. Que esto en realidad es muy poquito. O sea, hay organismos que tienen genes de 50.000 pares de base. O sea, y el genoma completo de alguno de los virus pues son 50.000 pares de base. Pero no significa que entre más ADN seamos más evolucionados o algo por el estilo. Está muy lejos de ser cierto eso. Por ejemplo, aquí estamos viendo a los humanos que tenemos aproximadamente 3.000 millones de pares de base, pero el maíz, por ejemplo, pues nos rebasa. Y luego tenemos a la salamandra que nos rebasa. Y luego están las amebas o las amibas que tienen como 15 veces más que este de aquí. O sea, o la cebolla también, el tamaño del genoma de la cebolla es súper, como nos saca como 10 veces a nosotros. Entonces, la cantidad o el tamaño del genoma no tiene una relación directa con la complejidad del organismo. Entonces, para que no se vayan con la finta de que los virus tengan un genoma pequeño, pero tienden a ser muy complejos en cuanto a su comportamiento genómico, es decir, cómo funcionan los genes. Dice, pero generalmente, como aquí lo menciona, a medida que el tamaño del genoma aumenta en los virus, pues va a haber más número de proteínas codificadas. La complejidad de los virus llega porque pueden ser muy poquitas proteínas las que tengan y, y la manera en que nosotros abordemos, por ejemplo, para controlar ese virus es muy complejo. Por ejemplo, el virus del VIH tiene poquitos genes en comparación con otros virus y pues es un dolor de cabeza que nos ha tenido muchos años intentando buscar la cura. Pero pues es también la manera en que se replica este virus. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿No sienten que voy muy rápido o algo así? Ok, bueno, entonces vamos a continuar con las Según proteínas. yo, todo bien. Ok, thank you. Vamos a continuar con hablando de la estructura de los virus, pues sobre las proteínas que conforman a los virus.
Podemos clasificar a estos y generalmente son entre 4 o 5 proteínas. Aquí los estamos viendo. Proteína S, M, E y N. Y casi todas pueden ser de tipo conformacional o pueden ser para que puedan interactuar con otras células. O, por ejemplo, las proteínas de tipo N que pueden servir como para empaquetar al ADN. Dice, no son muchas porque los genomas virales pues son pequeños, ¿no? Relativamente. Y algunos virus poseen simplemente 4 proteínas. Y hay otros que son un poquito más complejos, dice aquí, pueden tener hasta cerca de 100 proteínas, pero terminan siendo muy poquitos. Pues nosotros tenemos como 13 millones o algo así de proteínas. Entonces sí, son bastante diferentes. Entonces, estas 4 proteínas o bueno, las proteínas que tienden a tener los virus simplemente las van a utilizar para la infectividad, para proteger a su genoma, por ejemplo, esta proteína N, para ciertas actividades enzimáticas que les permitan a lo mejor entrar al núcleo. Algunas que sí tienen actividad virulencia, ya sea para alterar el sistema inmune o alterar a la célula, inmunogenicidad y antigenicidad, etcétera, ¿no? Aquí lo que nosotros vamos a estudiar principalmente es esta parte, ¿no? Para la infectividad, cuáles son los virus que generan la patogenia, que generan la enfermedad, o los de inmunogenicidad, que esto nos van a permitir, por ejemplo, diagnosticarlo. Manda. Y bueno, entonces el genoma tiene una relación directa con las proteínas. Si hay una alteración en el genoma, va a haber una alteración en las proteínas y por lo tanto cómo se comporta el virus. Entonces aquí en esta imagen lo que yo les quiero mostrar es, dice, bueno, todas las proteínas virales, dice, se sintetizan con base en la información genética, que era lo que les estaba comentando. Existe una relación directa entre la estructura de la proteína y su material genético. Esto quiere decir que las variaciones de las proteínas virales es a consecuencia de variaciones en los genomas. Y yo les comentaba también pues de que siempre en cada tanda de replicación va a haber un cierto porcentaje de mutaciones. Entonces estas mutaciones van a generar o van a dar origen a nuevas variantes genéticas y por lo tanto a nuevas cepas de virus. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, una imagen donde se muestran las diferentes cepas de virus del COVID-19 y cómo están distribuidos en diferentes países. Entonces, esta distribución de las cepas se da más que nada por el ambiente, o sea, el ambiente o las personas que existen en Colombia, Chile, Ecuador, pues van a tener aquí, por ejemplo, a lo mejor mayor cantidad delta. Y esto es porque a lo mejor esta cepa se adaptó mejor a este ambiente. Pero como tenemos mucho movimiento, o sea, por la globalización, no significa que no vayamos a encontrar delta en Estados Unidos o en Brasil. Y aquí nos están poniendo otras, la mu, la lambda, otras en general. Estas a lo mejor aquí no están presentes en esta gráfica, pero a lo mejor están presentes más en China o están presentes en África, etcétera, ¿no? Entonces, por eso les comentaba que si en Rusia pues hacen una vacuna para el virus del COVID-19, a lo mejor la están haciendo más enfocada a la lambda. Y ya cuando nos inyectemos aquí, pues casi ni va a haber lambda, ¿no? Y al contrario, puede que esa misma vacuna provoque mutaciones en los virus y se adapte mejor. La cepa delta en el Imperio Romano, porque no, ahorita esta imagen es del 2021, obviamente ahorita ya está súper diferente. Triste historia. Oh, ok. No hablemos de eso entonces. Bueno, entonces dice las proteínas virales son de tipo estructural y no estructural. O sea, para clasificarlos o sintetizar, digamos, los tipos de las proteínas, pues así lo vamos a hablar. Estructurales o no estructurales. Las estructurales pues son las que forman básicamente a la nucleocápside o a la cápside.
Y las no estructurales generalmente tienen una función ya sea de replicación o enzimática. Dice, básicamente las estructurales son incorporadas en las partículas virales, que aquí lo pudiéramos visualizar como estas de aquí, las que forman el núcleo cápside. Y las no estructurales pues son las que infectan a la célula o que tienen pues alguna función enzimática. ¿Dudas con esto? Ok. Y bueno, ¿dónde se sintetizan? Básicamente se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso. O sea, generalmente los virus de tipo ADN, y digo generalmente, ¿no? Porque hay excepciones. Los virus de tipo ADN van a llegar aquí, al núcleo de la célula. Y aquí van a producir el ARN mensajero y este se va a venir al retículo endoplásmico rugoso para producir las proteínas necesarias. Y luego en el aparato de Golgi se termina, bueno, en el aparato de Golgi aquí se terminan combinando todas las proteínas y ya cuando esté lista la nucleocápside, por así decirlo, el ADN sale y se encapsula y ya es cuando termina saliendo el virus completo. Entonces, eh, principalmente las proteínas virales se replican en el retículo endoplásmico rugoso, las de tipo estructural. Y en el ribosoma, en los ribosomas libres, perdón, se terminan sintetizando las proteínas de tipo no estructural. Generalmente, ¿no? Se los vuelvo a repetir. Las proteínas de tipo estructural se sintetizan en los polirribosomas del retículo endoplásmico rugoso y las proteínas de tipo no estructural se replican en los ribosomas libres. Y eso es pues por la diferencia funcional que tienen cada una. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, las estructurales en el retículo endoplásmico rugoso y las no estructurales en el citoplasma, las que están libres en el citoplasma. Nada. Bueno, en cuanto a las funciones, las, bueno, no voy a decir principales, pero las que actúan primero, eso sí, son las reguladoras o shut-off, que estas son las que les digo que son las proteínas que apagan a la célula. O sea, llega el virus y para que la célula no lo ataque o no, pues sí, pues que la célula no degrade al virus, libera o pone en acción estas proteínas que se llaman reguladoras, que regula pues a la célula. Dice, modula la actividad biosintética de la célula para beneficio del virión. Y lo que hace básicamente, pues sí, es como dice la palabra, shut off, apaga la célula, o sea, deja de replicar las proteínas, perdón, deja de sintetizar las proteínas que sintetiza pues normalmente la célula. Y ahí es cuando empiezan las enfermedades generalmente. Por ejemplo, si un virus afecta al hígado, pues el hígado ya no va a producir las proteínas que necesita para el metabolismo y pues empieza a inflamarse, empieza a estresarse el hígado, etcétera, ¿no? Pues el virus de la hepatitis funciona así. Y luego, ya cuando el virus termina, digamos, su replicación, casi todos los virus, cuando terminan su ciclo de replicación, hacen que estalle la célula, generan lisis de la célula. Entonces, terminan de replicar, la célula pues obviamente está sin servir y aparte pues al explotarla genera un efecto inmunológico, o sea, el sistema inmune lo detecta y empieza por la enfermedad todavía más fuerte. Dicen las proteínas reguladoras se sintetizan en una fase muy temprana en una fase muy temprana o llegando. Esta es la que más le interesa al virus replicar cuando recién infecta, porque lo que el virus quiere pues es regular a la célula para pues ponerse a cambiar ella. Y luego tenemos las nucleoproteínas, que aquí dice tienen función de empaquetamiento del genoma viral. O sea, el genoma del virus, pues como es la parte más importante, tiene que protegerse. Entonces, aquí les tengo una imagen donde, a ver, espérame.
aquí. O sea, aquí la línea que están viendo aquí, esta línea representa el genoma viral. Y las bolitas pues representan a proteínas. Estas proteínas digamos que sirven como para pues, proteger al ADN. Porque cambios en la temperatura, cambios en el pH pueden generar pues que se rompa o se degrade el ADN. Entonces tienen proteínas que lo protegen. ¿Dónde andamos? ¿Está aquí? No. Aquí. Entonces, también tenemos las nucleoproteínas, pues que básicamente hacen eso, como las histonas de nosotros. Y generalmente estas dicen que también regulan la expresión o la actividad genómica. Es decir, que estas nucleoproteínas deciden cuándo se activan los genes o cuándo se desactivan los genes. Y por último tenemos a las proteínas de tipo estructural, que básicamente son los capsómeros. O sea, son proteínas simplemente que van a encapsular al virus o formar parte de la membrana viral. ¿A qué hora llegaste, chica? A las 6. Pensé que era su... ¿Y le Bueno, en cuanto a las proteínas estructurales, generalmente se identifican estas, o más que nada estas de aquí, la H y la N, se ven mucho en los virus de tipo de influenza. Y así es como utilizamos estas proteínas para clasificar a los virus. Por eso está el H1N1, H3N4, etcétera, ¿no? Precisamente por estas proteínas. Y estas de aquí, tanto la H como la N, la tienen una gran cantidad, una gran variedad de familias virales. Tenemos la proteína de fusión, pues como lo dice, pues ayuda a fusionarse con la célula. Y tenemos proteínas de tipo HN con doble función hemaglutinante y de neuroamidasa. Mande. Sí. Sí. Bueno. Estas de aquí, las primeras dos se distinguen mucho en influenza, pero también se encuentran pues en otros tipos de virus. Un ixovirus, en el virus de la rabia, en el virus del distemper, del moquillo, entre otros, ¿no? Que básicamente, por ejemplo, esta hemaglutinante pues les permite atravesar o estar presente en sangre e ir pasando, por ejemplo, de sangre a, no sé, a tejido conectivo, etc. Y la neuroamidasa permite, por ejemplo, abrirse paso para el núcleo. Y esto es... Ok. Esto es porque no todos los virus... O sea, los virus tienen ciertos lugares de replicación. La gran mayoría tienen que entrar a núcleo. Hay otros, como los de la polio, que simplemente pueden llegar al primer ribosoma que se topen, y aquí ya pueden empezar su replicación. Entonces, la neuraminidasa, pues les permite ir degradando tanto membranas celulares como membranas nucleares o membranas lisosomales o la que sea, ¿no? Es como parte infecciosa también de los virus. Qué bárbaro, qué romántico. Bueno, ¿dudas con esto? Bueno, aquí están unos ejemplos de enzimas de tipo no estructural. Generalmente las no estructurales hay una gran variación dependiendo de la familia de los virus, porque depende también de cómo se vayan a replicar. Pero tenemos proteasas, que básicamente hacen lisis de proteínas, ARN helicasas, que esto lo que hacen es empaquetar al ARN. Tenemos guanilmetiltransferasas, pues que lo permite básicamente adquirir guanina o metilar su genoma, pero pues esto es un poquito más complejo. Tenemos nucleasas que le permiten también entrar al núcleo, transcriptasa inversa, etc. Entonces, acuérdense que las no estructurales tienen una función, como aquí lo dice, enzimáticas, o una función un poquito más particular, que simplemente formar parte pues, del virus. Dice, también existen con función de factores de transcripción, de cebadores, para replicación viral, etc.
Esto lo mencionan aquí, o el autor lo resalta, porque generalmente todas estas proteínas las utilizan de la célula. O sea, los factores de transcripción los utilizan de la célula, los cebadores los utilizan para la célula. Eh, las proteasas muchas veces también pueden utilizarlas para la célula, pero pues va a depender de dónde se vaya a replicar. Luego dice, las proteínas superficiales sirven para la unión al receptor celular o al antirreceptor, que si ya llevaron inmunología, pues ya más o menos deben de tener una idea, pero para sintetizarlo, pues básicamente las proteínas que están en la superficie de la célula, que generalmente son las que se dibujan aquí, por ejemplo estas que están viendo aquí o este de aquí, sirven para que interactúen con la célula receptor, y generalmente es para, o sea, esas actúan como si fueran el complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, se hacen pasar por células del mismo cuerpo. Dice, las proteínas superficiales se encuentran bajo presión evolutiva por parte del sistema inmune, sufren mutaciones que alteran la unión de los anticuerpos neutralizantes. Generalmente al virus lo que le interesa, cuando muta el virus, lo que le interesa mutar principalmente son las proteínas estructurales o las proteínas superficiales, o sea, estos piquitos que están viendo aquí. Porque el sistema inmune cuando genera anticuerpos para atacar a los virus, los genera basados pues precisamente a adaptarlos a las proteínas superficiales. Entonces, y esto lo hace mucho, por ejemplo, los virus de la influenza o de la gripa. Por eso nos enfermamos a cada rato. Porque cuando nos enfermamos de gripa, generamos anticuerpos contra este virus. Entonces, se los voy a dibujar más o menos, ¿no? Ahí está el virus. Y digamos que tienen las proteínas de esta forma. Entonces nosotros generamos anticuerpos para atacar pues a este tipo de proteínas. Y el virus lo que hace, no, pues si ya me están atacando, voy a modificar mi proteína superficial y en vez de hacerla como en forma de honguito, no sé, voy a hacer ahora en forma de flecha. Y ya los anticuerpos pues ya no van a poder atacar esto porque ocupan volver a reconocer al virus y generar anticuerpos específicos para esto. Entonces, básicamente las mutaciones de los virus están como compitiendo con los sistemas inmunes. Por eso dice, están bajo presión evolutiva por parte de los sistemas inmunes. Entonces, entre más distribución tenga el virus, más cepas vamos a encontrar, porque el virus va a quererse irse adaptando. Entonces, por eso tenemos una mayor cantidad de cepas delta, no sé, en Sudamérica, y tenemos mayor cantidad de... ¿Cuál era la otra cepa? De Omicron en Estados Unidos y Lambda a lo mejor en Europa, etc. Precisamente por esta presión evolutiva que está teniendo por parte del sistema inmune. Porque generalmente pues los que tenemos sistema inmune con los que convivimos pues va a ser un poquito más parecido, o sea, los anticuerpos que se vayan generando. No sé si me expliqué con esto. Y bueno, esto lo vamos a ver la clase del viernes, ya para terminar. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias?